las interpretaciones delirantes y la suspicacia. Delirio es una creencia, una idea, un pensamiento que surge en la cabeza, que no está fundado en nada porque aparece, no se ajusta a la realidad tal y como la entendemos y que puede tener un contenido extraño, extravagante. Y sobre todo que es irreductible a la argumentación lógica. Pueden ser ideas delirantes de persecución o una idea patológica que adquiere una dimensión delirante y por lo tanto no ajustada a la realidad de culpa. Puede ser a veces ideas de grandeza o ideas con contenidos religiosos. Pueden ser ideas delirantes con contenidos somáticos en cuanto al cuerpo o de referencia. Eso que hablábamos antes de las alusiones, ¿no? Las cosas que pasan, están pasando a mí. Tienen un significado especial para mí. Otro síntoma positivo son las alucinaciones. Hablando de las alucinaciones, frecuentemente las alucinaciones auditivas es cuando aparecen esas voces que solamente escucho yo, que estoy psicótico en ese momento, y el resto de personas no la oyen. Puede estar dentro de la cabeza o pueden ser voces que estén fuera de la cabeza y normalmente son voces que o hablan entre ellas o hablan con la persona que las está teniendo en ese momento o amenazan o insultan. Muchas veces son agradables, pero muchas otras veces son desagradables. También pueden ser olfatorias. Las alucinaciones olfatorias son un tipo de alucinación a las que no se suele dar mucha importancia y son muy frecuentes. Es muy frecuente el olor, huele a gas, cuando no huele, por ejemplo, cuando no huele a gas, o lo que decía, esto huele a peligroso, huele a tóxico. Las alucinaciones somáticas es notar en el cuerpo cosas que no son reales en ese momento, que no están producidos. Yo puedo estar notando, está pasando un bicho con mi cuerpo. Pero la alucinación visual, que es ver algo que no está, porque si yo estoy viendo aquí un jarrón, cuando aquí no hay un jarrón, eso no es frecuente de la esquizofrenia. De hecho, cuando aparecen alucinaciones visuales, tenemos que pensar que pueda estar produciéndose algún tipo de lesión cerebral. O muchas veces también puede ser por consumo de tóxicos. Otro de los síntomas positivos, la alienación del pensamiento, es el control del pensamiento. Cuando la persona pierde el control sobre su propio pensamiento por un agente externo, sea lo que sea. Puede ser también por la televisión, ¿no? La televisión que manda unos mensajes, o la radio que me está mandando unos mensajes. Otro síntoma positivo son las interpretaciones delirantes, que no es lo mismo que una idea delirante. La interpretación delirante es una forma de percibir y de interpretar la realidad de forma diferente y de forma no ajustada a la realidad, ¿no? Alguien está hablando en televisión y hace así. La persona que se encuentra psicótica en ese momento puede interpretar que eso es una señal que me está haciendo esa persona a mí. Está poco ajustado a la realidad. Y la suspicacia es otro de los síntomas positivos característicos. La suspicacia es la sensación de recelo o la sensación de desconfianza en general, de una situación de estar alerta, de estar interalerta, de no fiarme de las cosas. Los síntomas negativos son aquellos que se restan. Es decir, que a la persona con esquizofrenia se produce un déficit, algo que se resta. Fundamentalmente son tres: el empobrecimiento afectivo, el retraimiento emocional y el aislamiento. El empobrecimiento afectivo es una disminución en la expresión, de las emociones y de los sentimientos. La mímica facial menos expresiva, los movimientos espontáneos, normales, ¿no? Hablando así, con estos movimientos espontáneos también quedan más disminuidos y muchas veces se pierde también el contacto visual. El retraimiento emocional es otra cosa, es cuando se pierden
se pierden emociones. Hablábamos de síntomas negativos, que son los que la enfermedad nos quita. Y nos quita motivación, nos quita interés, nos quita ganas, nos quita iniciativa, nos quita espontaneidad, nos quita fluidez. Esto se puede manifestar a veces en problemas con el tema del aseo y de la higiene, la falta de persistencia en el trabajo, cuando va a la escuela, a la hora de iniciar una conversación. Está gente hablando y tengo iniciativa por hablar, ¿no? Pero no me apetece. Y el otro síntoma fundamental negativo es el aislamiento, que es la tendencia a refugiarse uno en su propio mundo, con sus ideas y con sus pensamientos, con mis propias cosas, el alejarme de los demás. Veo que hay cosas diferentes en mí, veo que hay cosas raras, entonces, y además puede ser que vivencie el mundo como algo hostil, entonces me encierro en mi propio mundo. Intento evitar la compañía de los demás. Por tanto, esto se acaba traduciendo en una pérdida de las relaciones sociales, ¿no? No hay comunicación con el mundo exterior. Síntomas de desorganización son el pensamiento desorganizado, la incongruencia afectiva y las conductas extravagantes. El pensamiento desorganizado pues es lo que dice la palabra. Los pensamientos van un poco a uno. Hola, digamos, ¿no? El cerebro es el que nos permite hablar y es el que nos permite tener un discurso. Y si hay un pensamiento incoherente o desorganizado, el discurso, la forma de hablar, puede ser desestructurada, desorganizada, puede ser incoherente, pueden aparecer ideas extrañas de repente o ideas que pueden parecer en ese momento irracionales, porque los pensamientos se cruzan unos con otros, o pensamientos inusuales. La incongruencia afectiva es otro de los síntomas de desorganización, que el afecto que se expresa es incongruente con el estado de ánimo. Yo estoy profundamente triste, pero una carcajada, una risa. Ahí hay una desorganización, ¿no? Y otro de los síntomas de desorganización son las conductas extravagantes, comportamientos extraños, comportamientos que pueden parecer lógicos, comportamientos absurdos para el que lo ve, no para el que lo tiene, muchas veces para el que lo tiene también, ¿no? No sé por qué me comporto así, de una forma rara, un comportamiento extraño que pueda llamar la atención. ¿Y cómo puede ser la forma de vestir también? Pues puede ser una forma de vestir desorganizada, porque el pensamiento no está organizado. Afectivos depresivos, síntomas afectivos maníacos y síntomas afectivos mixtos, mezcla de los dos. Síntoma depresivo característico es la angustia, lo que nosotros llamamos la angustia más extrema es la angustia psicótica, es una angustia tensa, una angustia que nos hace estar con una tensión muscular, con temblor, incluso con sudoración. Pero puede haber también síntomas depresivos de tipo ansioso, ¿no? El nerviosismo, que es algo menos que la angustia, nerviosismo, intranquilidad, inquietud, sensación de pánico. Puede haber síntomas depresivos de tipo preocupaciones somáticas, ¿no? Quejas físicas, una creencia de estar enfermo. Sentimiento depresivo es muy frecuente también en la esquizofrenia. Yo soy lo peor del mundo. Y es que qué daño he hecho a mi familia y lo mal que lo he hecho todo, ¿no? Pero pueden aparecer síntomas lo contrario, síntomas maníacos, que es la euforia, que es lo contrario a estar deprimido, estar muy eufórico, estar con una sensación de grandiosidad o sentimientos de superioridad. Yo soy tal, con una autoestima exagerada. Pueden aparecer incluso delirios de grandeza, ya ideación delirante, ya cuando esa euforia se pasa más de rosca y aparecen síntomas psicóticos delirantes, ¿no? Que es la sensación de que uno puede poseer capacidades especiales, algún tipo de don. Y síntomas mixtos, que no son ni maníacos ni depresivos, sino una mezcla de los dos, las dos cosas al mismo tiempo, desde luego lo que tiene que poner es de muy mala leche. ¿Y eso cómo se traduce?
es mala leche. Y ese es el síntoma mixto, la irritabilidad, lo que nosotros llamamos disforia, que es la sensación de mala leche, de no me aguanto ni yo mismo. Aquí es cuando hay problemas en funciones ejecutivas básicas, en la atención, ¿no? O problemas en la concentración, dificultad para concentrarse, problemas en la memoria, dificultad para aprender cosas nuevas o dificultad para acordarme de cosas relativamente recientes o de cosas antiguas. O sea, a veces los síntomas cognitivos van asociados a un enlentecimiento cognitivo, ¿no? El pensamiento, la cognición va bien, lo que pasa es que va más lenta y a veces se producen bloqueos. Y puede haber también una dificultad en el pensamiento abstracto. El pensamiento pierde la capacidad para ser un pensamiento abstracto, divergente, y tiende a ser un pensamiento más convergente, más concretista, más estereotipado y más rígido. Bueno, hemos hecho una maratón de los videos. Normalmente los pongo porque creo que es importante primero ver cómo se entrevista a los pacientes con cuadros psicóticos, luego también ver los diferentes síntomas que se presentan en los pacientes y también cómo más o menos ellos con un tratamiento pueden llevar a cabo una vida bastante adecuada, ¿no? Y al final el video donde hace un repaso de todos los síntomas de la esquizofrenia, toda la psicopatología de la esquizofrenia. Ok, bueno, avanzamos con las clases porque si no, no nos va a dar el tiempo y nos vamos a quedar hasta tarde. ¿Está bien? Sí, doctora. Las clases que nos falta es la clase de retardo mental, de Tourette tics y de enuresis. Vamos primero con esta. Son cortas, felizmente. Entonces, el retardo mental. Retardo mental es un desorden que es heterogéneo. ¿En qué consiste? Que el funcionamiento intelectual está debajo del promedio y hay alteraciones en los esquemas adaptativos. Esto tiene que presentarse en una persona menor de 18 años para que nosotros podamos decir que es un retardo mental. Tiene varias influencias genética, ambiental y también factores psicológicos. Las personas con retardo mental no son todas similares, es un grupo heterogéneo. Por ejemplo, dentro del síndrome de Down, las personas del síndrome de Down sí es un grupo homogéneo, pero no solamente las personas con síndrome de Down tienen retardo mental. Hay un amplio grupo de otras patologías que también tienen retardo mental, por lo tanto que es heterogéneo y funcionan en su promedio intelectual debajo de lo que debe ser del promedio de la población y también el funcionamiento es más bajo en la capacidad adaptativa. Estos pacientes son de alto riesgo para que puedan presentar desórdenes mentales comórbidos de todos los tipos. Entonces, tenemos que tener algunos conceptos básicos. En primer lugar, el retardo mental no es una enfermedad específica, por lo tanto, no hay una medicación o un tratamiento que se le dé. Y el término se refiere a un síndrome conductual donde describe el funcionamiento de la persona en sus diferentes dominios, intelectual, adaptativo, verbal y en todas las otras áreas. No es un grupo homogéneo de personas, pero representan un amplio espectro de habilidades y hay muchas presentaciones clínicas y diferentes patrones de conducta. Y como es un grupo heterogéneo, las personas con retardo mental no tienen un patrón de conducta o una personalidad única, ¿no? Por otro lado, las conductas maladaptativas que puedan presentar estos pacientes pueden estar relacionados con las experiencias de la vida o puede ser un síntoma de una enfermedad comórbida que coexiste con el retardo mental. Los desórdenes mentales en las personas con retardo mental son las mismas que se ven en la población general, pero ellas tienen mayor riesgo de presentar una comorbilidad.
Y que el retardo mental describe el funcionamiento intelectual y adaptativo de la persona bajo el punto de corte que no es normal, es decir, se ha escogido un punto de corte arbitrariamente y se ha tomado esto en relación al promedio del funcionamiento de la población. Esto es 70. La Asociación Americana de Retardo Mental tenía 3 criterios diagnósticos para lo que es el retardo mental: el funcionamiento intelectual bajo el promedio, compromiso de la conducta adaptativa y el inicio durante el periodo de desarrollo. Luego fue cambiada a que la persona tenía que tener 2 desviaciones estándar de menos y ponían, como les decía, como punto de corte, ponían 70, ¿no? Y antes del año 73 había una categoría que era retardo mental borderline, que tenían el puntaje de 75 a 84 en su coeficiente intelectual. Entonces, esto ya se retiró porque ya se considera que no es retardo mental y quedan las 4 otras categorías. Que existe un gran inconveniente, ¿por qué? Porque estas personas que tienen un coeficiente intelectual 71, 84, no funcionan igual que las otras personas que tienen un coeficiente intelectual más alto, pero no pueden ir a un colegio especial de retardo mental, porque no tienen retardo mental según la clasificación y tampoco no aprenden tan rápido como en un colegio normal, lo cual hace que se sientan menos cuando están con sus otros compañeros, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden requerir algún tipo de abordaje educativo diferente, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el retardo mental, está el retardo mental leve, que es hasta los 70 puntos, menos 50, 55, el retardo mental moderado, el retardo mental severo y el retardo mental profundo, que es el que tiene menor cantidad de coeficiente intelectual. Este coeficiente intelectual va a darnos una idea de cuál es el desarrollo, cuál es el lenguaje, cuál es el entendimiento, cuál es su capacidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que tienen retardo mental leve podrán aprender a leer, a escribir, a hacer ciertas sumas sencillas. El que tiene retardo mental moderado, de repente no va a poder hacer eso, pero sí tenemos que entrenarlos en las actividades de la vida diaria, el de retardo mental en comer, en vestirse y en otros aspectos, ¿no? Se ha visto que hay una prevalencia que es cercana al 1% y es 1.5 más común en hombres que en mujeres. Los actores Mallory y Bryson mencionan que el retardo mental leve es el mayor porcentaje de los que tienen retardo mental. Mencionan que puede haber entre 0.37 hasta 59 o casi 60%. Y los que tienen retardo mental moderado, severo y profundo son la menor parte, 0.3 al 0.4%. Y ese diagnóstico se ve más en la época escolar. ¿Por qué? Porque es en la época escolar cuando va el niño a aprender a leer, a escribir, y muchas veces, si tiene un retardo mental leve, pueden no haberlo notado antes, y ahí recién es que se dan las dificultades, se hace la evaluación, y ahí es cuando se ve más el diagnóstico. Cuando estas personas que tienen un retardo mental leve o moderado, sí tienen las medidas adaptativas adecuadas, ya se pierde prácticamente el diagnóstico y funcionan de acuerdo a su ambiente donde se encuentran. En lo que respecta a la comorbilidad, hay problemas en el sistema nervioso central, mayormente cuando el retardo es severo. Cuanto más severo el retardo, se puede asociar a lo que son convulsiones. Se ha visto que hay entre el 15 y el 30% de las personas con retardo mental tienen convulsiones, puede haber parálisis cerebral u otros problemas motores o compromiso sensorial, que se ha visto que en 10 al 20%. En respecto a la etiología, en los últimos años, cuando ya finales del siglo XXI, se ha visto que los factores biológicos incluyen anormalidades cromosómicas pequeñas que antes no se podrían detectar y con el avance de la ciencia y tecnología se han detectado. Hay síndromes genéticos, intoxicaciones subclínicas, a veces raras exposiciones tóxicas prenatales, sobre todo en las personas que tienen retardo mental leve.
que es el 85% de la población con retardo mental. En el pasado, el desarrollo del retardo mental lo habían atribuido a una deprivación psicológica principalmente, pero ahí no es solamente eso, hay evidencia que hay unos grupos específicos en lo que respecta al retardo mental. Como les decía, es un grupo heterogéneo, pero hay grupos específicos que tienen ciertos patrones, ¿no? Están, por ejemplo, el síndrome de X frágil y el síndrome de Down, que son algunos de los que tienen patrones característicos en su desarrollo social, en su desarrollo lingüístico, cognitivo y tienen ciertas manifestaciones típicas en su conducta, ¿no? Ahora, cuando el retardo es severo, generalmente se puede identificar una causa prenatal casi en las 3/4 partes de los pacientes. Y cuando el retardo mental es leve, solamente se puede identificar en menos del 50% la causa. Entonces, cuando hablamos de funcionamiento intelectual, ¿a qué nos referimos? Es cuando se realizan pruebas de inteligencia estandarizadas, ¿no? Y en estas pruebas de inteligencia tienen un puntaje, son adaptadas a nuestro medio y son estandarizadas, ¿no? Entonces, el funcionamiento adaptativo debe ser medido utilizando una escala estandarizada. Pero, por ejemplo, si son niños pequeños, no se puede utilizar la escala habitual, sino se utiliza otra escala, que es la escala de la conducta adaptativa de Vinland. ¿Qué hace esta escala? Esta escala mide cómo es la comunicación con las personas a su alrededor, cómo es su esquema en la vida diaria, cómo es la parte social y cómo es el esquema motor. Esta escala se utiliza hasta los 4 años, 11 meses y se compara con lo que se espera para esa edad del niño, ¿no? ¿Cuáles son los factores que pueden hacer que una persona pueda tener un retardo mental? Hay exposición prenatal a infecciones tóxicas, hay desórdenes metabólicos, hay condiciones genéticas, hay condiciones cromosómicas, traumas perinatales, está la prematuridad, condiciones adquiridas de repente en la infancia del primer año de vida, factores socioculturales. Dentro de los factores prenatales, tiene que ver en la madre el factor físico, el factor psíquico y el factor nutricional. Y las variables son el tipo de enfermedad que presenta la madre, la edad de gestación en la cual se presenta esta enfermedad que pudiera afectar más o menos al feto, de acuerdo a cuál es la edad de gestación y la severidad de la enfermedad que pueda tener la madre, ¿no? Dentro de estos factores prenatales está, por ejemplo, la rubiola, el citomegalovirus, la sífilis, el toxoplasmosis, herpes simple, el VIH, el síndrome de alcohol fetal, exposiciones a sustancias prenatales y la chikungunya, ¿no? Que es la última enfermedad viral. Dentro de lo que es perinatal está lo que es una hemorragia intracraneal que puede presentarse en el niño, en el infante, ¿no? Y dentro de los adquiridos son infecciones, por ejemplo, que pueda tener una encefalitis, un cuadro infeccioso en los primeros meses, traumas o daños cerebrales, y también se consideran los factores socioculturales. Como les decía, se conocen las causas en cerca del 75% de las personas con retardo mental severo, es decir, que tienen una causa orgánica donde se puede detectar. Y la causa es aparente solo en el 50% de las personas con retardo mental leve. Y no se conocen las causas, por ejemplo, en ese grupo de personas que les decía que tenía un funcionamiento intelectual borderline, no se conoce la causa del 75% de estas personas, porque tiene un coeficiente intelectual más bajo de lo que deberían tener. Entonces, los desórdenes más comunes, de al menos los que están asociados con retardo mental, son las alteraciones cromosómicas y cromosomiales, el síndrome de Down, el síndrome de X frágil y la fenilcetonuria. Se ha visto que en los grupos donde hay bajo nivel socioeconómico parecerían presentar más casos de retardo mental leve, pero no se sabe cuál es su significancia, que no es clara.
Y los conocimientos actuales sugieren que hay factores genéticos, factores biológicos, factores ambientales y factores psicosociales, y que todos ellos trabajan sumándose para que se pudiera presentar el retardo mental. Generalmente, las anormalidades en los cromosomas autosómicos son los que están asociados a retardo mental. Las alteraciones en los cromosomas sexuales no son asociados a lo que es retardo mental. Entonces, acá una breve repasito de lo que es el síndrome de Down, que ha sido el síndrome más estudiado y discutido en lo que respecta a retardo mental, descrito por Langdon Down en 1866, y se ha visto que este grupo de pacientes tienen características físicas que están asociados a su funcionamiento mental y tienen cierto patrón de conducta similar. La causa del síndrome de Down no se conoce, pero se ha visto que hay algunas predisposiciones, como puede ser la edad avanzada de los padres y la exposición a rayos X. Por ejemplo, en Estados Unidos se ve que hay una incidencia del 1% en cada 700 nacimientos. Esto, por ejemplo, no lo podemos traspolar acá, porque acá en nuestro medio tenemos otros factores que tenemos que considerar. En nuestro medio está prohibido el aborto cuando hay fallas genéticas. En el extranjero sí está permitido cuando haya fallas genéticas, ¿no? Y bueno, ustedes saben que el síndrome de Down tiene 3 tipos de alteraciones. Uno, que todos los pacientes tienen todas las células tienen trisomía 21, donde hay 47 cromosomas y un extra 21. Esto es importante porque cuando se hace consejería genética, ¿no? El cariotipo de la madre aquí generalmente es normal. Hay otro grupo donde tiene mosaicismo, es decir, que en algún momento después de la fertilización en cualquier división celular no hubo una separación, ¿no? Donde hay células normales y células trisómicas. Y luego tenemos que es la translocación. Este es importante, ¿por qué? Porque aquí hay la fusión de 2 cromosomas. Generalmente el 21 se une con el 15 y tiene 46 cromosomas, a pesar que está un cromosoma 21 extra ahí fusionado con el cromosoma 15. Ese es importante porque cuando hay este tipo de síndrome de Down, generalmente es hereditario, y eso tenemos que considerarlo cuando hacemos consejería genética. El síndrome de X frágil es la segunda causa más común de retardo mental. Hay una mutación del cromosoma X y que es en el XQ27.3 del cromosoma, y se cree que ocurre en 1 de cada 100 varones y 1 de cada 2000 mujeres. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando viene un paciente? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Nosotros tenemos que considerar el principio de normalización, es decir, que tenemos que tratar que ese niño sea lo más normal posible y que tenga derecho a vivir en una comunidad. Actualmente no se hace la institucionalización de niños. Hace años sí se institucionalizaba a los niños. En el Hospital Larco Herrera había un pabellón donde iban y dejaban a todos los niños que tenían retardo mental, y esos niños no tenían la capacidad de tener digamos, unas terapias para organizar su conducta, para modificar algunos aspectos, y se quedaron con mucho tipo de compromiso. Y también estos niños después crecieron y fueron adultos y también estaban institucionalizados, ¿no? Entonces se trata de que no hayan adultos con retardo mental institucionalizados. Y para ello, ¿qué se hace? Se le da educación y entrenamiento para todos los niños. Ahora, la educación puede ser en las personas que tienen un retardo mental leve. Como les decía, pueden aprender a leer, escribir, sumar, pueden realizar algunas actividades, pero los que tienen retardo mental moderado, profundo, en ellos hay que hacer entrenamiento. ¿Por qué? Porque no vamos a poder lograr de su capacidad cognitiva que aprendan a hacer cosas de mayor dificultad, pero sí podemos entrenarlos en que se pueda vestir, en que pueda comer de una manera adecuada, en que pueda desenvolverse en la sociedad, para que después, en la etapa adulta, puedan tener un empleo en la comunidad. Entonces nosotros tenemos que entrenar a los pacientes, aparte de educarlos, también entrenarlos al máximo grado para que ellos puedan realizar compras y sean independientes en la sociedad. Como les decía,
de acuerdo al nivel desarrollado del coeficiente intelectual, el paciente va a ser educable si tiene retardo mental leve, ¿no? Y entrenable si tiene retardo mental moderado o severo. Entonces, nosotros no vamos a querer educar a una persona que tiene retardo mental moderado y exigirle que aprenda a sumar, a escribir, porque no lo va a poder lograr. Entonces, tenemos que ver y plantearnos qué cosa es lo que tenemos que tener en nuestro plan de trabajo de acuerdo al coeficiente intelectual que tenga el niño. A ver, vamos con este. Está corto. A ver, es trastornos de la eliminación en enuresis y en copresis, ¿no? Esto es importante porque cuando hablamos de enuresis y encopresis, no hablamos de cuando hay alteraciones orgánicas, sino cuando no existen alteraciones orgánicas y serían aspectos emocionales y psicológicos que estarían en relación a ello, ¿no? ¿Y qué sería? Sería la incapacidad para poder controlar de forma voluntaria la emisión de orina, enuresis, o de heces en copresis en el tiempo que se considera normal para el desarrollo del niño. Estos dos cuadros, enuresis y encopresis, pueden darse de forma aislada o pueden darse asociadas las dos o con otras enfermedades más. Si al niño se le castiga o recrimina, podemos generar en él sentimientos de culpa o ansiedad y perjudicar en la parte emocional. Entonces, hay algunos aspectos que son importantes, por ejemplo, el alcanzar el control de los esfínteres anal y vesical son hitos que se dan en el proceso de la maduración infantil, ¿no? Son importantes. Y cuando estos no se dan, son generalmente de causa funcional. Ahora, esto es diferente a una incontinencia urinaria o una incontinencia fecal que sea por una causa orgánica, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de la enuresis. Es cuando hay la emisión involuntaria de orina. Entonces, generalmente los problemas que se dan son las enuresis nocturnas, que es cuando el niño tiene una micción involuntaria durante el sueño, pero ojo, después de la edad que se considera normal para el control de esfínteres, ¿no? Generalmente el niño a los 4 años ya tiene el desarrollo vesical casi igual al de un adulto, y se ha considerado como consenso a los 5 años, que es cuando el niño, después de los 5 años, no debe tener la micción involuntaria en las noches, ¿no? Y cuando se habla de enuresis diurna, es cuando hay la pérdida involuntaria de orina mientras la persona está despierto. Se ha visto que en estos casos lo más probable es que sea una alteración anatómica o biológica de forma. Y cuando hablamos de enuresis primaria es cuando la persona, el niño, no ha alcanzado la continencia por periodos prolongados. Esto también muchas veces tiene que ver con el nivel del desarrollo, si tiene un retardo mental severo o que no ha logrado ello, ¿no? Y cuando hablamos de enuresis secundaria es cuando, luego de haber alcanzado la continencia, se presentan episodios de enuresis, ¿no? Después de que por lo menos 6 meses haya tenido un control completo. Esta enuresis secundaria generalmente está relacionado a eventos que puede pasar el niño, situaciones que le afecten y que vemos nosotros en los niños. He visto que el 15% de los niños de 5 años presentan enuresis nocturna y 5 al 10% de niños de 10 años continúa todavía con enuresis, pero ojo que va disminuyendo, ¿no? De 15% a los 5, a 5 a 10 en los niños de 10 años, y ya de la adolescencia se ve que solamente el 1% presenta enuresis. Y se ha visto por consenso, como les decía, la edad de 5 años, que es considerada normal para controlar la micción durante el sueño. Es por consenso que se ha tomado la edad de 5 años. Por eso hay muchos niños que antes de los 5 años ya pueden tener el control de la micción durante el sueño. ¿Cuál es la etiopatogenia? Hay
que está condicionado a múltiples factores. Hay factores genéticos, factores orgánicos y factores funcionales. Como les decía, a los 4 años ya el niño tiene el patrón miccional del adulto. Y hay factores genéticos que se deben considerar. Por ejemplo, si ambos padres tienen historia de enuresis, el papá y la mamá tienen historia de enuresis, el 77% de sus hijos tendrá también enuresis. Si uno de los padres tiene historia de enuresis, entonces el 44% de los hijos tendrá enuresis. Y si no ha estado afectado ninguno de los dos padres con enuresis, se ve que el 15% de los hijos tienen enuresis. Hay varios factores que también están relacionados. Hay varios factores que también están relacionados, ¿no? Lo que es la capacidad vesical. Ya, lo que es la capacidad vesical funcional que es más pequeña en comparación con otros casos de su edad. Están llamando lo de los bancos, que siempre llaman. Secreción de hormona antidiurética también se ha relacionado con ello. Entonces, hay problemas del desarrollo también. Cuando hay retrasos madurativos, entonces ese niño no va a alcanzar el control de esfínteres a esa edad. Y también tenemos que considerar que podrían haber convulsiones durante el sueño. Entonces, ese niño también tiene pérdida del control de esfínteres, pero no sería enuresis, sino sería convulsiones que presenta. Y luego hay factores psicológicos que algunos niños pueden ser la manifestación de algunos rasgos de su personalidad, cambios o situaciones difíciles en su familia que se puedan dar. Y también tenemos las enfermedades orgánicas que pueden estar relacionadas, como la diabetes mellitus insípida o uréteres ectópicos en las niñas. Entonces nosotros cuando evaluamos a un niño con enuresis, tenemos que hacer una anamnesis, la historia clínica, y tenemos que detectar cuál es el momento en el cual se inicia la enuresis, porque muchas veces está relacionado a un evento o cambio en la situación de la familia. Y luego de eso hacer una exploración física para descartar que fuera un cuadro orgánico. Cuando hablamos de la encopresis, a los 3 años se ha visto que al 16% de los niños se le escapa las heces más de una vez por semana. A los 7 años esto ya baja a un 2.3%. Y a los 10 a 11 años la prevalencia de esto es más frecuente en niños, 1.3%, en comparación con las niñas, que es 0.3. Y ya a los 16 años, la encopresis funcional es prácticamente inexistente. Se ha visto que aproximadamente 1/3 de los niños que tienen encopresis también tienen enuresis nocturna. Un 20% enuresis diurna y un 10% de las niñas pueden tener infecciones urinarias recurrentes. Con respecto a lo que es el tratamiento para lo que es la enuresis, hay tratamientos de tipo conductuales, que es poner unos pañales que tiene un sensor que en cuanto se humedece suena una alarma y hace que el niño se despierte y entonces vaya al baño, ¿no? Eso es una manera conductual. Pero también hay el tratamiento con respecto a el uso de medicamentos, y lo que se ha utilizado ha sido y que está indicado es el tofranil. Este medicamento no lo tenemos nosotros en el Perú, nunca lo hemos tenido, pero sí hemos tenido el anafranil, que es la clomipramina. Y este medicamento tiene muchos aspectos similares al otro y se utiliza en los niños pequeños cuando presentan enuresis a los 7, 8 años, y esto es muy constante y no se puede detener, y esto causa mucho malestar al niño, ¿no? Esta medicación es un antidepresivo que disminuye la profundidad del sueño, calma bastante la ansiedad y lo que se puede regular. Esta medicación también se usa en los casos de encopresis, pero generalmente en encopresis hay que ver cuál es la causa
emocional que pueda estar relacionada. Ver que con esto ya está. Y vamos con los trastornos de tics y Tourette. Ya con eso terminamos. Los trastornos de tics y Tourette. Tourette es la enfermedad de Tourette, la enfermedad de los tics, y los tics que se presentan con bastante frecuencia en los niños, ¿no? También en algunas personas adultas que lo pueden presentar a lo largo del tiempo. Los tics simples son movimientos repentinos, breves y repetitivos, en los cuales está involucrado un número limitado de grupos musculares. Hay lo que se llaman los tics motores simples. Estos generalmente duran menos de varios cientos de milisegundos, son bastante cortos y, por ejemplo, puede ser el parpadeo, arrugar la nariz, sacudir el cuello, encoger los hombros, alguna mueca facial o tensión abdominal. Y también hay los tics motores complejos. En estos tics motores complejos hay mayor duración que en los tics simples y duran varios segundos. ¿Por qué? Porque ya están involucrado otros áreas, ¿no? Por ejemplo, puede ser gestos con las manos, puede ser saltar, tocar o presionar o pisar fuerte, puede ser contorsiones faciales, puede ser oliendo repetidamente un objeto, estando de cuclillas o de rodillas profundas, retroceder los pasos, por ejemplo, camina y retrocede o gira, ¿no? Y puede ser también que hayan posiciones inusuales, que son tics distónicos, por ejemplo, sujetándose el cuello en una posición tensa, ¿no? Luego tenemos lo que es la copropraxia y ecopraxia. Estos son considerados tics motores complejos. Copropraxia es un gesto repentino que vendría a ser como un tic vulgar, sexual, obsceno. Y la ecopraxia es la imitación espontánea de los movimientos que hace la otra persona. Es como un fenómeno en espejo, pero que es voluntario. Dentro de los tics vocales simples, porque hay tics motores, pero también hay tics vocales, que pueden ser sonidos breves sin sentido. Por ejemplo, aclarar la garganta, un gruñido, oler, un bufido o un chirrido. Y también hay los tics vocales complejos. En los tics vocales complejos ya implica claramente el habla y el lenguaje. Entonces la persona puede tener una expresión repentina y espontánea de palabras o frases solas, o puede haber bloqueo del habla. O también puede ser que la persona hable y hay cambios repentinos y sin sentido en el tono del énfasis o el volumen en el cual está hablando. Luego tenemos lo que son las lalias. Las lalias todos se consideran tics vocales complejos. Por ejemplo, es cuando repite sus propios sonidos o palabras. O ecolalia, cuando repite el último sonido, la última palabra o la última frase oída. Y coprolalia es cuando la persona tiene una expresión repentina e inapropiada de una frase o una palabra que es socialmente inaceptable, que puede incluir obscenidades, insultos étnicos, raciales o religiosos específicos, y esto se encuentra en menos del 10% de las personas que tienen tics. Ahora, el primer caso de los tics fue reportado por un médico francés que se llamaba Itard en 1825. Él describió el caso de la marquesa de Dampierre. Era una mujer de la nobleza que era importante en su tiempo, en esa época, y ella había sufrido de tics motores, tenía coprolalia y ecolalia desde los 7 años de edad, ¿no? Entonces, Itard, él describió con respecto a esta marquesa que decía: cuanto más ella misma crea que sus vulgaridades serán repugnantes, más ella es torturada por el temor de que las pronuncie. Y es precisamente esa preocupación que cuando ya no puede controlarlo, pone esas palabras en la punta de ella en su lengua y las dice.
¿no? Y generalmente los tics están relacionados a cuando la persona tiene mayor tensión, más ansiedad, estos tics se incrementan. Gilles de la Tourette, un médico francés, que en el año 1885 describió 9 casos con el síndrome que ahora lleva su nombre. Y uno de esos casos fue la marquesa de Dampierre, pero ya cuando él lo describió ya tenía unos 90 años, ¿no? Y a lo largo del siglo XX se creía que la enfermedad de Tourette tenía un origen psicógeno, pero posteriormente, en investigaciones más recientes, ya han dado como resultado a la impresión inicial que había de Tourette que hay una condición neurológica hereditaria, pero no progresiva, ¿no? El Tourette, ¿cómo comienza? Comienza con un tic motor simple en la cara, que puede ser, por ejemplo, parpadeando. Estos tics persisten y se generalizan e incrementan a otras partes del cuerpo. Y se ve que en el curso hay incrementos y disminuciones, como ondas que sube y otras que baja. Y eventualmente las vocalizaciones, por ejemplo, el olfatear, resoplar, aclarar la garganta, ladrar, hacer hipo, pronunciar palabras sin sentido o que no se entienden, se producen y son típicamente explosivas. Yo me acuerdo que cuando estaba en el Hospital Hopkins, fuimos a Nueva York a un congreso que era sobre Tourette. Y el congreso se llama The Piece of the Puzzle, era la pieza del rompecabezas, les decía. Y fue en las Torres Gemelas, antes que lo destruyeran, ¿no? Y ahí hablaban sobre Tourette, era una conferencia, todo sobre Tourette, ¿no? Y estábamos ahí en la asistencia, en el auditorio, y de pronto, pues, escuché a mi costado, un poquito lejos de ahí, pero en la sala donde yo estaba, de pronto como que ladraban, así como un ladrillo de perro. Y dije, ¿qué pasó? Volteo, nada, ¿no? Y de pronto, otra vez, ¿no? Entonces, era una persona que tenía Tourette, ¿no? Y tenía ese tipo de vocalizaciones que era ladrar, ¿no? Luego, también en Tourette se han visto otros síntomas de Tourette que pueden ser, se pueden presentar patrones de conducta de tartamudeo, puede ser sacar la lengua, olfato de objetos, golpearse el pecho o a veces agarrarse los genitales, toques compulsivos, bruxismo o ecopraxia, ¿no? Se ha visto que para hacer el diagnóstico se necesitan ciertos criterios diagnósticos que deben tener 2 o más tics motores, ¿no? Que por ejemplo parpadear, encogerse de hombro, y al menos un tic vocal, ¿no? Que puede ser tararear, aclararse la garganta o gritar una palabra o una frase. Ahora, no necesariamente tienen que ocurrir todos al mismo tiempo, pero sí tienen que ocurrir al menos en los días, ¿no? Después también, no solamente es tener eso, sino que haya tenido los tics por lo menos un año, ¿no? Y que muchas veces puede ocurrir varias veces al día, como unos ataques, casi todos los días, o a veces algunos días no. Y estos tics tienen que haber comenzado antes de los 18 años. Hay que descartar que esos tics se deban a lo que es el consumo de medicamentos u otras drogas, o que sea por una convulsión, o una encefalitis postviral, o una enfermedad de Huntington, ¿no? Entonces se ha visto que estos cuadros de Tourette vienen lo que se llama la triada de Tourette, donde hay lo que es el cuadro obsesivo, el cuadro de los tics y el cuadro a veces de hiperactividad, ¿no? Ahora, para ver el diagnóstico diferencial, tenemos que hacerlo de los tics transitorios en la infancia. Hay muchas personas que pueden tener tics, pero son transitorios y pasan, ¿no? También tenemos que descartar de las lesiones prenatales o perinatales, cuando hay alteraciones o defectos congénitos del sistema nervioso central o anomalías a nacimiento, pueden ser estos movimientos en relación a esto. También, por otro lado, hay infecciones, o sea que puede ser postinfeccioso, donde están las encefalitis postviral, puede ser infecciones por VIH o el sistema nervioso central. También se puede dar en la enfermedad de Lyme, ¿no? De las garrapatas, que es bien raro ver acá. Sin embargo, yo he visto un caso de una paciente que tuvo enfermedad de Lyme que no le podían hacer el diagnóstico. Y en PANDAS. ¿PANDAS qué cosa es? PANDAS es Pediatric Autoimmune Neurology Disorders asociados a estreptococcus, que son
desórdenes neurológicos en los niños asociados al estreptococo beta hemolítico. Entonces, se ha visto que este estreptococo en algún grupo de personas, así como produce la fiebre reumática, en un grupo de personas produce cierta reacción de anticuerpos antineuronales y justo en los ganglios basales y produce cuadros obsesivos en relación al proceso infeccioso, ¿no? Esto está en estudio todavía, pero parece ser que esté relacionado y probablemente tenga que ver algo con procesos inflamatorios y otras cosas más, ¿no? Se ha visto que también hay que hacer el diagnóstico diferencial cuando hay traumas en la cabeza, traumas cerrados, ¿no? De cabeza, cuando hay exposición a toxinas, el monóxido de carbono o gasolina. También hay que descartar el uso de neurolépticos o a veces cuando toman unos opiáceos y se suspende, puede aparecer estos tics. El uso de anfetaminas o la motrigina también puede producir, y también estos movimientos se pueden dar en anormalidades cromosómicas como XII, XXI y el síndrome de X frágil. También existen trastornos genéticos, ¿no? Donde también hay que diferenciarlo del trastorno de Tourette, que está la neuroacantocitosis, síndrome de Rett, que es los movimientos en las manos al centro, ¿no? Que está dentro del trastornos generalizados del desarrollo, la enfermedad de Wilson, la enfermedad de Halle-Borden, y también del trastorno del espectro autista, ¿no? Asperger y autismo. La historia natural de los trastornos de tics se ha visto que el 25, o sea, el 20 al 25% de las personas pueden desarrollar un tic transitorio en algún punto de su vida. Pero cuando es Tourette es diferente, ¿no? Es cuando se agregan, no es un tic transitorio, se agregan, como les dije, en los criterios diagnósticos, uno va sumándose, y cuando la persona tiene Tourette es típico que, por ejemplo, se exacerbe los tics en la etapa prepuberal. Luego, cuando ya pasa la etapa y está en la etapa postpuberal, como que esto se atenúa y en la etapa adulta se estabiliza, ¿no? No están tan frecuentes ni generan tanto problema los tics. Se ha visto que Tourette se presenta en todas las razas y grupos étnicos. Se desconoce la exacta prevalencia porque ha sido subdiagnosticado y poco reportado en los estudios epidemiológicos. En un estudio israelí se ha visto que en 28,000 reclutas que hicieron una evaluación, que tenían entre 16 y 17 años, encontraron una tasa de 4.3 por 10,000 de Tourette, ¿no? Que era 4.9 en varones y 3.1 en mujeres. Y en un estudio que se hizo en Estados Unidos, al sureste de Estados Unidos, en niños de 9, 11 y 13 años, 4.500 niños, encontraron una prevalencia de 10 en 10,000, ¿no? Entonces es mucho más alta que la que ha encontrado en este grupo, ¿no? Y se ha visto que el DSM-4 reporta una prevalencia de 3 a 5 por 10,000 y creo que de 1 a 2 en adultos. ¿Cuáles son los tratamientos? Cuando el cuadro es leve, puede no requerir medicación. Hay medicamentos que se utilizan para estos cuadros, sí, son los alfa-2 agonistas, que es la guanfacina, que no tenemos acá en nuestro medio, y la clonidina, que es el catapresan, que tampoco no hay en nuestro medio, hace algunos años. Y el tratamiento con lo que son los neurolépticos. También se han podido utilizar los neurolépticos, ustedes saben que actúan a los niveles de los transmisores D2. Y otros agentes dopaminérgicos que se han utilizado también es la metoclopramida, que es antagonista de D2, pero que no tiene propiedades antipsicóticas, y pergolide, que es dopamina agonista. Esto que dice otros son los que muchos reportes hay, pero que no tienen evidencia científica que funcionen, ¿no? La flunarizina, naloxona, los opiáceos, el tetrahidrocannabinoides, ¿no? Que está utilizando para todo. Recuerden que cuando hay algo que sirve para todo, probablemente no sirva para nada, ¿no? Hay indicaciones específicas para ello, que no es, pues, los tics, y no es para ansiedad, ni autismo, ni para todo lo que están promocionando, ¿no? El baclofen
la nicotina, la descipramina y los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina no tienen evidencia científica, y los que sí se pueden utilizar y se usaba antes, el más indicado era el pimoside, que se llamaba ORAP, que no hay en nuestro medio ya hace varios años. El haloperidol, que les cuento que no hay en tabletas, es escaso en todo el Perú el haloperidol en tabletas, solamente hay en gotas y en ampollas de depósito. Y también hay otros dentro de los antipsicóticos atípicos. Dentro de los antipsicóticos atípicos de segunda generación se ha utilizado el aripiprazol, también la ciprasidona. ¿Por qué? Porque justamente se ha visto que no hay eventos adversos serios con estos antipsicóticos de segunda generación. Y la risperidona, que también se ha utilizado en estos cuadros de Tourette y en cuadros de tics. Ya, creo que ahí ya terminamos con esto. Creo que ya no nos falta nada más. ¿Están ahí? Sí. ¿Alguna pregunta, algo al respecto? Una preguntita. Sí, dime, Ángel. Los pacientes que usted no, el tema del suicidio, ¿no? Los pacientes que usted ha tratado desde que es psiquiatra hasta el día de hoy, o sea, desde que los pacientes que han estado deprimidos, ¿no? Y han intentado suicidarse, y usted los ha tratado, les ha dado tratamiento médico, ¿no? Los psicofármacos, ¿no? Pero habrá algunos de que a pesar de que usted lo ha tratado con medicamentos, al final se suicidó o no. Mira, miren, les cuento. Yo vi a una chica adolescente de 16 años, 17 años, que tenía un cuadro depresivo importante, ¿no? Yo trabajaba en un hospital de una de las Fuerzas Armadas de acá, veía a los niños como psiquiatra de niños, y el papá era médico y la mamá enfermera que trabajaba en un servicio de salud mental. Y la vi a la niña, a la chica, era la mayor de 3 hermanos, y tenía un cuadro depresivo. Pero le dije, ¿no?, que tienen que tratarse con medicación antidepresiva, pero hay mucho estigma y muchas personas son renuentes a lo que es el tratamiento con antidepresivos. Entonces desapareció, le di su medicación, no vino ni una vez a control, pasó pues, no sé, un año más o menos, y su papá había ascendido a coronel. Entonces papá era médico pediatra, ascendió a coronel. Entonces se van generalmente los militares a su fiesta de Año Nuevo, donde remojan no sé qué cosa los grados, y fue con la mamá. Y ella se quedó en la casa con sus hermanos. Y ella quería salir, ir a una fiesta o algo, pero ya tenía su cuadro depresivo de tiempo, del año anterior que yo la había visto. Y entonces, ¿qué hizo? Agarró y se tomó todas las pastillas que encontró en su casa. Y las pastillas que encontró, bueno, había muestras, cosas del papá, pero había un grupo de pastillas que eran antihipertensivos, que tomaba la mamá y no sé qué cosa para el corazón también, y lo tomó. Se lo tomó todas las pastillas, luego ya avisaron a los padres fueron, la llevaron al hospital. La paciente estuvo 2, 3 días mal, creo, falleció a los 2 días, y la paciente estaba en cuidados intensivos, momentos que ha estado más o menos consciente. Ella no quería morir, pero bueno, se murió, ¿no? Y dieron sus órganos en donación a varias personas, ¿no? Hay veces las personas no quieren morirse, pero a veces están al filo de la navaja y terminan muriéndose, ¿no? Los que tienen trastorno de personalidad, por ejemplo, también, ¿no? Me acuerdo de una señora que ella tomaba sus pastillas, se tomaba todas las pastillas, iba midiendo, pero los pacientes van midiendo, toma sus pastillas y llamaba al esposo, que era gerente en algún sitio. Me he tomado las pastillas, no sé cuánto, el gerente corría a su casa, la llevaba a la clínica, le hacían el lavado gástrico. Y así varias veces, y cada vez iba tomando más las pastillas, tenía un conflicto y lo hacía, ¿no? Hasta que pasó.
Un día, pues, se tomó las pastillas, la señora, todas las pastillas, y le llamó al esposo. Y le dijo, sí, que me tomó las pastillas, no sé cuánto. Y el esposo, desesperado, salió manejando por la vía expresa y se accidentó el esposo. Se chocó, se accidentó y lo llevaron al esposo a la clínica. Entonces, nadie fue donde la señora. El esposo estaba accidentado en la clínica, la señora se murió. Pero la señora no quería morirse, ¿no? Entonces, vemos cómo pueden pasar esas cosas y tenemos que tomar en cuenta todas las situaciones de riesgo que se pueda dar de suicidio porque a veces los pacientes no miden, ¿no? Después también me acuerdo de un paciente que era esquizofrénico, que salió del hospital y fue a su casa y vivía en San Felipe, creo, en no sé qué piso, y como tenía sus alucinaciones y todo eso, abrió la ventana y se tiró. Dejó de tomar la medicación, porque estaba en el hospital, estaba bien, salió, no le chequearon la medicación y a los 4 o 5 días, una semana, se suicidó, ¿no? También me ha tocado ver hijos de colegas que un colega, yo soy de Villarreal, yo he estudiado pregrado en Villarreal, mi especialidad de psiquiatría también Villarreal. Psiquiatría de niños lo hice en Cayetano, pero yo soy de Villarreal. Entonces, un colega de una promoción X se suicidó pues en su casa y su hijo justo había ido el fin de semana a su casa y se suicidó con sobredosis de cocaína. Y el chico fue y lo encontró muerto al padre. Entonces, yo lo he visto al chico y los que se afectan más es la familia, ¿no? La impresión y esas cosas quedan marcadas para toda la vida, ¿no? Después también cuando yo estudiaba en la universidad, me acuerdo que un chico también se suicidó. No era en mi promoción, era de otra promoción, ¿no? Nos enteramos que se había suicidado, ¿no? Es de lo que nos hemos enterado porque muchas veces no dicen, ¿no? Y hay varias personas que sí se suicidan. En el hospital también sé de varias anestesiólogas, por ejemplo, que se habían suicidado, tales así que cuando iba al piso 14, cuando hacía guardias en psiquiatría, dan una sala para que uno descanse un momento hasta que me llamen, porque yo no era que tenía que estar todo el tiempo, sino llegaba el paciente, yo iba, y había un cuarto donde decía que nadie quería dormir porque ahí habían dormido las anestesiólogas que se habían matado, pero no se habían matado ahí, se habían matado en su casa, ¿no? Y en otros sitios. O sea, sí, hay bastantes personas que se han suicidado y como ustedes ven, es una de las causas de mortalidad más frecuente en las personas jóvenes, ¿no? Pero es algo que se puede prevenir y es algo que hay que trabajar en lo que es la salud mental, no desde que están grandes, sino desde que están pequeños, mejorando su autoestima, pautas de crianza con los padres, ¿no? Mejorando el ambiente en donde se encuentre, intervenir cuando se dé alguna situación, ¿no? Entonces, sí, pues tenemos que trabajar en salud mental bastante. También me acuerdo, mi primer esposo tenía su hermana extranjero y su hermana tenía su enamorado y su enamorado hacía físico-culturismo y tomaba esos esteroides, esas cosas, y le llamó por teléfono y le dijo, sí, que no sé cuánto, que si terminamos, no sé qué, me voy a matar, y se mató, se disparó en la boca, ¿no? Y la chica ha quedado pues afectada, ¿no? Porque bueno, felizmente no estaba ahí, ¿no? Pero por teléfono de todas maneras, y le pedía que vaya, probablemente sí iba a pasar algo peor, ¿no? Sí, sí vemos esos casos, ¿no? No es raro. También, ¿sabe qué? Me acuerdo un paciente, un señor que un señor que llegó al hospital. Yo lo atendí cuando ya había pasado emergencia, ya estaba en hospitalización, le hice la nota de ingreso y tenía su huella en el cuello porque se había colgado en su garaje. Y se había colgado en el garaje y la esposa justo lo encuentra y lo sacó, ¿no? Entonces el señor en un momento de depresión, todo, se le trató, salió del hospital, siguió su tratamiento. Y miren cómo es la vida, la casualidad, como yo atiendo en el Revaliati, pasó un tiempo y me llegó una paciente nueva al consultorio. ¿Y quién era la señora? Era la esposa de este paciente que lo había sacado y lo había salvado y que estaba acudiendo porque estaba afectada. ¿no? No se murió el esposo, pero
esa situación ha sido traumática y la señora tenía un cuadro depresivo, un cuadro ansioso y con los recuerdos, pues los flashbacks de esos momentos, ¿no? Después también los pacientes bipolares, pues, ¿no? Creo que les conté cuando hice la clase bipolar, de un paciente bipolar que cuando estaba acelerado hacía sus empresas y una de esas fui al hospital, estaba en cuadro depresivo y le iba bien en sus empresas, ganaba, tenía bien, era ingeniero de la uni, pero a veces ya llegaba al extremo en la parte maníaca y decía que iba a sacar, iba de limpiar las casas, iba a sacar todas las cucarachas, iba a limpiar los bordecitos de la pared con el piso, con un cepillo de dientes y no sé, ya ahí ya fue cuando ya estaba para el otro lado psicótico, pero una vez me llamaron para verlo porque el paciente se había tirado del cuarto piso de su casa. Entonces, ¿qué pasó? El paciente quería matarse, entonces agarró y se colgó en el foquito de su cuarto, de su sala. El foquito se cayó porque no lo aguantó. Entonces dijo, ¿qué hago? Yo quiero morirme. Entonces agarró y trató de cortarse las venas. Se cortó y no le salía la sangre porque se cortó y estaban los tendones. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces vi una flecha, esas flechas de adorno que hay de la selva, entonces lo puso en el borde del piso con la pared y se tiró encima para que le entre pues al cuerpo y chocó con su cartílago en las costillas y encima eso pues ustedes saben que no tiene filo, ¿no? Entonces el paciente estaba desesperado y decía, estoy mal, tengo que matarme, abrió la ventana de su cuarto, y de donde estaba y se tiró y él vivía en un cuarto piso. Y para buena suerte, mala suerte según él, el jardín que estaba abajo lo habían estado sacándole las malezas, entonces estaba todo levantado y medio fofo, entonces el paciente se cayó, se tiró, se fracturó la cadera, ¿no? Y estaba internado y el paciente de ahí pasó a salud mental, porque el paciente decía, doctora, estoy tan mal y me siento tan mal que ni siquiera he podido matarme y yo quiero morirme, ¿no? Entonces es un paciente bipolar, había riesgo de suicidio, se le puso pues el tratamiento de traumatología, operación, todo eso, y de ahí pasó a salud mental, ¿no? Que había dejado su medicación. O sea, sí, sí, hay bastantes personas y usted es el que menos ha conocido a alguna persona por ahí que puede haberse suicidado también, ¿no? O sea, sí, el suicidio falta mucho trabajar en lo que es prevención. Profesora, su colega que lo mencionó que su hijo lo encontró, su colega era de Villarreal, el doctor, Sí, el que se suicidó. sí, era de Villarreal. No era de mi proporción, era de otra Ah, proporción. ya, pero era de la Universidad de Villarreal, ahí está. Ahí. Era de Villarreal, sí, sí, era de Villarreal. Y uno también se suicidó y después supe de otro. No, sí, sí, en todos sitios, ¿no? Profesora, y, según las estadísticas del total de personas que se suicidan, la mayor cantidad son creyentes o ateos. Porque si son creyentes, uno que se suicida puede decir, no, bueno, en esta vida estoy con un problema grande, mejor me voy a la vida espiritual donde ya no hay sufrimiento, ¿no? Y tengo una razón buena para suicidarse, porque son creyentes, ¿no? Pero una persona que es atea, ¿usted cree que Mira, tenga yo esas? cuando he visto pacientes, hay algunos pacientes que como tienen la creencia religiosa, eso les ha ayudado y ha hecho que no se maten. Porque me decían, si no fuera por mi religión que está prohibido, yo ya me hubiera matado, doctora. Pero hay casos en los extremos que eso no impide y puede tener la religión o puede no ser creyente y se puede matar también. Y muchos pacientes dicen, ¿no? Es un momento, doctora, como de obnubilación, que no encuentro otra salida sino matarme, ¿no? Son varios casos, pues, ¿no? Bueno, ya terminando la clase, les voy a tomar un pasito, pero no hoy día. ¿Mañana tiene clase en la mañana? No escuché. ¿Tienen clase en la mañana? Mañana no. Es un pasito, nada más 10 minutos como el de la vez pasada. No, doctora, en la mañana tenemos. Ya, ¿a qué horas les pongo para que lo hagan? ¿10 de la mañana está bien?
10 o 11, sí. 11 de la mañana. Más pero temprano, mejor podría ser. Yo Claro, preferiría está bien, doctora. más temprano, por favor, porque el internet a veces se pone más lento más tarde. Sería Ya, más entonces, temprano mejor por mí. ¿a qué horas? ¿A las 7, 10? no, temprano. ¿A qué horas? ¿A las 7 y 8? media, 8. 8, ya. 7. A las 8, 7:30 no, pues. Pero No, ojo, para nadie. ojo que se va a abrir 10 minutos nada más y se va a cerrar. Ya, doctora, mejor temprano entonces, a las 8. Sí, temprano mejor. A las 8, van a poder estar a las 8. Pues se va a abrir a las 8 y se va a cerrar 8:10. Sí, doctor. Y va a poner